Voy a presentar el vídeo como Guille Glez. Hoy, en charlas de fútbol. ¿Por qué mola? Esto es charlas de fútbol y hoy vamos a hablar de los presidentes del gobierno y de qué equipo serán. Comenzamos. Qué presentación más rara, tío. Sí, es que te has liado un poquito, pero bueno, vamos a hablar presidentes del gobierno teniendo en cuenta después de la caída de Franco, porque hubo previamente presidentes del gobierno en España, pero bueno, el fútbol estaba, digamos, en pañales, Sí. y no se posicionaban tanto futbolísticamente. Un matiz, ¿presidentes del gobierno o políticos? Vamos a citar políticos de la actualidad, pero luego vamos a entrar en profundidad en los presidentes del gobierno. Claro, porque estamos en época de elecciones Es verdad. y hay que hablar primero de los políticos que se presentan ahora mismo en España. Eso Votad. es. Lo tenía que decir. Bueno, ahora las Perdón. autonómicas europeas, como esto sea después de las europeas autonómicas y la europea, Pues votad en 4 años. claro, que es la única vez que participamos en democracia, cada 4 años. Si nos estáis viendo de otra parte que no sea España, vamos a hablar de políticos exclusivamente españoles. Más o menos sabréis de los que se han presentado de qué equipo son, ¿no? Yo sé que Pablo Iglesias es del Numancia. Pablo Iglesias, lo he dicho varias veces, de Numancia, luego tiene simpatía por el Rayo, vivía en Vallecas y también tiene simpatía por el Rayo Y Vallecas. también tiene simpatía por por una camiseta de España republicana. Es verdad. Jugó un partido amistoso, una que se vende también con el escudo de la República y morada, Sí. por la parte de abajo. Es Y- igual que la de la Confederaciones de España. Sí, eso es. Y Es sacó el una mi- marca. Eso es. Una marca. No sé si tiene marca. No lo sé. Albert Rivera, sorprendentemente, es del Barcelona. Bueno, es catalán. Es catalán, pero sí que es cierto que... Porque vamos a hacer una comparativa, Rufián es del Español. Sí, es que es muy curioso Y Albert esto. Rivera es del Barcelona. De hecho, hay tweets de Rivera criticando a Mourinho por cómo tenía el césped y demás cuando no era tan conocido. Igual, para la gente que no sea de España y que a lo mejor no esté puesta en lo que ocurre, el Barcelona, dentro del conflicto catalán o de la ideología independentista catalana, el Barça es más proclive a la independencia, mientras que el español es más proclive a quedarse en España o a la Constitución. Eso Luego- desde partes del club. Efectivamente, sí, nunca como institución, sino algunos directivos o incluso directivas Sí. que llegan o jugadores que aparecen. Por cierto, que tampoco a lo mejor tampoco lo entienden, Albert Rivera es lo contrario al Barcelona a priori y Rufián lo contrario al español. A priori- Ahí la cosa, la curiosidad. Vamos ahora a dos que son de equipos vascos, como son Pachi López, del PSOE, que es del Athletic Club, y Ángel Gabilondo, que es de la Real Sociedad. Ahí ambos comparten partido, pero difieren en club. ¿Quién es Ángel Gabilondo? El hermano de... Iñaki Gabilondo, uno de los mejores periodistas de la historia de España. Sí. Vamos luego con dos, en este caso, que son del Real Madrid, como son Pablo Casado y Santi Abascal. Ambos son madridistas. Abascal era de Vitoria. En Vitoria también hay mucho madridista, ¿eh? Sí. Y yo creo que hay muchas provincias de España en las que hay muchísimo madridista. Málaga es una de ellas, Valladolid, hay también muchísimo madridista. Y Vitoria, yo creo también. Por cierto, respecto a esto, me gustaría matizar una cosa y recomendar un programa de Salvados en el cual Jordi Évole visita el palco del Bernabéu y habla de toda la política que hay alrededor Sí. del Real Madrid. Habla con Florentino Pérez, Florentino. sí, es una persona muy política y que además creo que todos conocemos sus ideologías o hacia dónde tienden. Florentino creo que fue concejal del PP. Yo posiblemente fuese ni siquiera un proyecto de persona cuando aquello ocurrió, pero a mí me suena, estoy casi seguro de que también. Ya os comentaré unas cosas cuando hablemos de Aznar, que ahora vamos a entrar en Aznar con respecto a Aznar y Florentino Pérez. Pero bueno, básicamente vamos a hablar de Pedro Sánchez, presidente del gobierno hasta las elecciones, que en las elecciones, en teoría, si forma pactos, va a seguir siendo presidente del gobierno. Ya lo veremos, cuando estamos grabando esto todavía No sabemos ahí no nada. sabemos nada, pero sí que ya ha sido presidente del gobierno. Se ha declarado del Atlético de Madrid. Sí que es cierto que él lo que le apasiona es el baloncesto. Jugó en la Efectivamente. cantera del Estudiantes, no llegó a jugar a nivel profesional, y dice que es uno de sus grandes sueños frustrados, no ser jugador de baloncesto, porque le encantaba. Claro. Además, medía, desde que era adolescente era muy alto y decía que proyectaba que iba a ser para 2 metros, al final se ha quedado en 1,90 y por eso cambió su posición también como jugador de baloncesto. Y al ser del Estudiantes entró su pasión por el Atlético de Madrid. ¿De dónde viene ese Estudiantes Atlético Madrid, esa amistad? De hecho, él lo cuenta, fue en 2014 cuando fue elegido por el PSOE como al final el abanderado del PSOE. A AS le invitaron a una comida, que estaban todos los miembros de AS, y dice que es que no puede ser del Estudiantes y del Real Madrid, porque la rivalidad del baloncesto entre Estudiantes y Real Madrid, luego también hay muchos vínculos históricos, muchas las aficiones, siempre, pero bueno, al final es por rivalidad, unos en el baloncesto y otros por el fútbol. Rivalidad histórica, el segundo equipo de la ciudad también en baloncesto y fútbol, ¿no? Es cierto que el Atlético de Madrid ha tenido equipo de baloncesto, pero si recordamos aquel momento en el que Jesús Gil decidió quitar incluso la cantera, suprimió también el equipo de baloncesto y el equipo de balonmano, que era uno de los mejores del mundo. Entonces sí que se estableció ese paralelismo de
segundo equipo de la ciudad en finales de los 90, principios de los 2000, en los cuales se simpatizaba, ¿no? Éramos un poco los pupas, unos en baloncesto y otros en Atleti, y mira que me dolía a mí, ¿eh? Jesús Gil, que también fue político y alcalde de Marbella, pero bueno, seguimos con los presidentes. Seguimos, ya lo contamos en un vídeo que dejamos por aquí, lo de Jesús Gil, y también en un podcast lo contamos. Sí. Pero bueno, para terminar con Pedro Sánchez, dos detalles. Estudió en el Ramiro de Maeztu, que es donde se formaron todos los jugadores, de ahí viene el Estudiantes. El Ramiro de Maeztu es un colegio de aquí de Madrid. Es un colegio público donde está la cantera y el pabellón donde se juega. Está justo aquí al ladito, en la calle Serrano. Un detalle que mucha gente no sabe, pese a ser del Atlético de Madrid, declararse aficionado del Atlético de Madrid, jugó un año en un filial del Real Madrid. Nos vamos a Mariano Rajoy, expresidente del gobierno, estuvo del 2011 al 2018 presidiendo y era muy del Real Madrid, tanto es así que estuvo en las finales del 2014, 2016, 2017, todas como presidente del gobierno. En 2018 ya no estuvo en Kiev porque justo hubo la moción de censura, tenía todo el problema. No estaba el horno pavo yo. Y de hecho lo dicen, que estaban las cosas muy, muy complicadas y por eso decidió no ir en 2018, pero también estuvo en la del 98, cuando era ministro de Administración Pública del gobierno de Aznar, y en ellas tiene unas declaraciones muy curiosas que vamos a escuchar un poco las declaraciones de Rajoy. ¿Qué es lo que más le ha gustado del Real Madrid? Bueno, que a diferencia de lo que ha ocurrido en otros partidos a lo largo de la temporada, ha estado siempre muy concentrado y muy pendiente del partido. Y eso es fundamental porque la Juventus es un equipo que en cualquier jugada en la que uno se despiste un poco le hace un gol, porque tiene dos delanteros que son colosales. Y eso pues hace que el mérito del Madrid sea aún mucho mayor, porque hoy ha ganado a un enorme equipo como es la Juve, que ha vuelto a ser el primero en la Liga Italiana, que es una liga no menor, desde luego. Además, en semifinales se había eliminado al anterior campeón de Europa, que era el Borussia, y en cuartos al Bayern, o sea que ha ganado en buena lid. Increíble Mariano Rajoy, el Rajoy más analítico del fútbol. Yo no sé por qué tenía en la cabeza como que era del Depor también, o que lo tenía ahí... No, también tiene su corazoncito del Pontevedra. Él es de Pontevedra. allí y es socio del Real Madrid y del Pontevedra, pero ha declarado muchas veces que es madridista, que de hecho estuvo en la final del 81 como aficionado, estuvo en París, en la que perdieron ante el Liverpool, también lo ha dicho varias veces, así que es un madridista y un seguidor de fútbol acérrimo. Nos vamos a Zapatero, presidió el gobierno con el PSOE del 2004 al 2011 y Zapatero era del Fútbol Club Barcelona. Por ejemplo, en 2006 tiene una foto con Puyol levantando la Copa Europa. Sí, estaba en la de París, es verdad. Está en la París y también en la de 2009. Estaba en el palco, ya no bajó tanto, pero en 2009 también estuvo en Roma. Y de hecho, en 2011, cuando el Barcelona gana la cuarta Copa de Europa de la entidad, mandó un telegrama a Sandro Rosell, que era ya presidente del Barcelona, enhorabuena como presidente y como culé, como presidente del gobierno español y como culé, es decir, que abiertamente lo decía hasta en el telegrama que está público, lo han subido público. Se siguen mandando telegramas hoy en día. Si se manda por telegrama es porque algo dice por ahí el tema. Si no, se lo diré por WhatsApp. Nos vamos a Aznar, que estuvo del 96 al 2004, primer presidente del PP de la historia española, y evidentemente todo el mundo sabe que es del Real Madrid, pero como estuvo en Valladolid ejerciendo política, hubo un tiempo que simpatizaba un poco por el Valladolid, pero una vez que ya se fue de Valladolid, evidentemente iba al palco del Bernabéu, tanto con Florentino Pérez en la primera etapa como en esta segunda, y este es el vínculo que iba a decir. Él quería presentarse a la presidencia del Real Madrid tras Ramón Calderón, pero ahora que está Florentino Pérez le preguntaron y él ha dicho varias veces que el mejor presidente del Madrid es Florentino Pérez y ha dicho que le encanta a Florentino como presidente. Yo tengo una duda, ese cambio de cromos. ¿Era posible que Aznar se presentase como presidente del Real Madrid? ¿Sería posible que Florentino Pérez se presentase como presidente del gobierno? Porque es una persona con muchísima influencia con todas las empresas y el tejido industrial que corre a su alrededor. De los tíos más poderosos del mundo. A Aznar le limitaron, no pudo presentarse al final como candidato a la presidencia del Real Madrid porque llevaba siendo socio únicamente 4 años. Había dejado de ser socio durante una temporada y la política del Real Madrid dice que tiene que ser mínimo 10 años de antigüedad como socio. Y ya para cerrar con Aznar dijo claramente que el mejor jugador de la historia no es ni Messi ni Cristiano, que es Di Stéfano, que no ha visto algo como Di Stéfano en su vida. Bueno, y nos vamos con Felipe González, que presidió el gobierno español del 82 al 96, 14 años, el presidente tras la muerte de Franco que más tiempo ha estado en el gobierno español, y se declaraba del Betis. Él es de Sevilla, nació en Sevilla, y estudió en un colegio muy pegadito al campo del Betis. Sí que no parece un socio que era muy... Bueno, que sigue siendo muy del Betis, no suelo ir mucho por el Villamarín, pero por ejemplo, en el año 79, cuando todavía no era presidente, pidió ser socio, es decir, se publicó, ya era político, era conocido, se publicó que había pedido a la entidad ser socio, y luego en el 83 mandó también un telegrama al que había sido elegido presidente del Betis, que había estudiado con él, habían sido compañeros de colegio. El telegrama decía lo siguiente: enhorabuena, pero gané yo. ¿Qué quiere decir esto? Que se habían picado a ver quién era antes, si el presidente del Betis o el presidente del gobierno español. Y Felipe González fue antes presidente del gobierno que su compañero era Gerardo Martínez, que fue presidente del Betis del 83 al 89, y le dijo, enhorabuena, pero he ganado yo.
Pero me encanta la documentación de este hombre, Andrés Cabrera, el hombre dato, por favor, donato. Ya nos vamos con los dos últimos presidentes en democracia. O sea, los dos primeros. Calvo Sotelo sonará el apellido. Leopoldo Calvo Sotelo era el sobrino del Calvo Sotelo que mataron justo antes de la guerra civil. Efectivamente. ¿Qué tiene que ver con el puertollano? Justo este Leopoldo Calvo Sotelo, nada, pero su tío se nombró así a una empresa que estaba en Puerto Llano, se nombró Calvo Sotelo en honor a su tío durante el franquismo. Entonces, esa empresa que generaba mucho empleo, era una empresa vinculada a Repsol. Esa empresa fue la que fundó el Calvo Sotelo Puerto Llano. Que llegó, creo, a segunda división, el Calvo Sotelo. Eso es, llegó a segunda división en los años 80, me parece fue la última vez que jugó en segunda división. Y ya nos vamos a Adolfo Suárez, primer presidente elegido en unas elecciones. Sí que primero el rey le nombró en el año 76, hubo elecciones en el 77, las primeras democráticas desde el año 36 que no había elecciones en España, las últimas en la República, volvían en el año 77 y salió elegido. Adolfo Suárez era de Ávila, pero no era de ningún equipo de Castilla y León, era del Deportivo de La Coruña. Y ¿Era del Depor? Era del Deportivo. Porque su padre era de Coruña y sus abuelos también, y veraneaba todos los años en Coruña, de hecho muy cerca de Riazor, y en la temporada 49-50 fue jugador juvenil del Deportivo de La Coruña. No jodas. No sé si llegó justo a la temporada, pero en la 49-50 estuvo allí. Pues igual coincide en las inferiores del Depor con Luisito Suárez. Puede ser. Es que no llega a estar mucho en el Está un en el año, primer yo creo, equipo, dos. igual un año, pero yo creo que ahí estaban las inferiores. Hay que investigarlo, hay que ¿te imaginas investigarlo, que jugaron juntos? A lo mejor incluso son primos, pues se apellidan igual. Y luego hay muchas curiosidades con respecto a su amor por el Depor. Estuvo en el palco del Bernabéu en el año 2002, en el centenariazo. De hecho, se le ve cuando Fran levanta la copa muy sonriente, celebrándolo. Justo a posteriori le nombran el socio número 30.000 del Deportivo. Justo llegaba por primera vez el Deportivo a esta cifra y decidió el Endoiro guardarle ese número a Adolfo Suárez. Y cuando era presidente del gobierno español también fue nombrado presidente de honor del Deportivo de La Coruña. Muy curioso. Buah, es tremendo. Sí. Y ya con esto ya acabamos. Ya está. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Me ha encantado este vídeo, tío. Es súper curioso para entender la historia de España, de la democracia española y de todos los presidentes que ha habido y los políticos actuales y su relación con el fútbol, que es súper curioso. Y la correspondencia en algunos casos y poca correspondencia entre ideologías políticas, ideologías de clubes, incluso no solamente a nivel político, sino a nivel de lo que significa los valores del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Español o del Betis o del equipo que sea. El fútbol al final es de qué equipo te encariñas de pequeño y de esos vínculos que tienes al final que no puedes entender. Lo gracioso del fútbol es que no te vinculas a un equipo por ideología, sino por sentimiento. Decidnos en comentarios qué os ha parecido este vídeo, qué os han parecido todas estas curiosidades que nos ha puesto aquí sobre la mesa Andrés Cabrera y nos vemos el próximo día. Chao. Chao.